La mejor manera de tener un buen día bendecido es iniciar dando gracias a Dios. Le damos la bienvenida a un programa más. Jesús mi compañero fiel. Con su más confiable amigo y hermano de Gómez. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arrancamos. Bienvenido, hermano y hermana, al programa Nota Bíblica en esta tarde. Y hoy, con la voluntad del Señor, vamos a hablar de un tema que Dios ha puesto en mi corazón, y el tema que Dios ha puesto sobre el libro de Josué. El tema que me ha puesto Dios en mi corazón, que Dios usó un tiempo de transitorio en la vida de Josué. Aleluya. Dios usó un tiempo transitorio en la vida de Josué. Es el tema que vamos a hablar hoy sobre el programa Nota Bíblica, y vamos a ver lo que Dios quiere que hablamos sobre la vida de Josué. Amén. Yo prefiero, hermanos míos, que en esta tarde, con la voluntad del Señor, que Dios nos aclare en toda su bendita palabra, y que el Señor nos ponga palabra para poder entender y poner en práctica nuestra vida espiritual, en el nombre de Jesús. Como estaba diciendo, hermanitos míos, como podemos ver, yo prefiero no decir lo que, como explicarle. Yo quisiera, con la voluntad de nuestro Cristo, que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestra vida, porque solamente Cristo tiene ese poder. Aleluya. Y yo quiero hablarles esta tarde sobre esta cosa que Dios usó, hermanos míos. Dios usó un tiempo de transitorio en la vida de Josué, y no podemos minimizar el profundo impacto que produjo en Josué en la deambula por el desierto durante 40 años. Había estado, hermanos míos, preparado y deseaba entrar en la tierra prometida inmediatamente. Aleluya. Pero debido al pecado de otros, Josué, hermanos míos, tuvo que demorar la voluntad de Dios para que su propia vida por 40 años, esto pudo haber sido una pérdida de tiempo, pero Josué, hermanos míos, decidió pasarlo caminando con Dios
y en el tiempo que se pasa con Dios nunca se pierde. Todo el tiempo que podemos pasar con Dios no está perdido, hermano. Porque la gente abandona a Dios en su entorno, pero debe regresar según la condición que Él establece. Josué experimentó 4 décadas de lesiones de la vida al sufrir el castigo junto con los culpables. ¿Podría haber alguna otra lección gráfica sobre los peligros de desobediencia a Dios? Por 40 años Josué presenció de primera mano la consecuencia de la desobediencia, pero Josué presenciaba funeral tras funeral sabiendo lo que podría haber sucedido. Si tan solo la persona hubiera confiado en el Señor, como también los grandes líderes, Aarón, María y Moisés, todos quedaron excluidos de la tierra prometida. Pero Josué debió haber terminado y determinado en su corazón: nunca acepta nada inferior a los mejores planes de Dios para su vida. Y podemos ver, hermanos míos, al sufrir la consecuencia del pecado, Josué no pudo evitar de reflexionar sobre los fracasos de su antepasado. Pero la mayoría de los grandes líderes han sido estudiantes de la historia, y en general podemos ver un hombre llamado Jorge Pantón que afirmó: no se estudia la historia únicamente para aprender las fechas, se estudia la historia para aprender qué hace bien y qué hace mal. Ahí podemos ver que las posibilidades en el desierto, lo que había, y me pregunto, hermano mío, si Josué reflexionaba en un momento de soledad. Si en su momento de soledad es que Josué reflexionaba en el desierto cuando estaba solo, tratando de comprender por qué Dios castigaba tan severamente a la desobediencia. ¿Y qué de Moisés, hermanos míos? Un hombre de Dios tan poderoso, sin embargo, también fue castigado por su desobediencia y irreverencia. ¿Podría Josué ignorar la verdad de que nadie, siquiera cualquiera que había sido usado para dividir el mar Rojo, estaba exento de responsabilidad delante del poderoso y santo Dios? ¿Adoptó Josué una vida de oración durante toda esa travesía en el desierto? ¿Qué le serviría de conexión directa con Dios cuando dirigía el ejército? ¿Usó Josué ese tiempo para desarrollar los hábitos personales de la meditación? ¿Podía también desarrollar los hábitos de pureza moral de un carácter de su vida futura? Le aseguro, hermano mío, Dios a Josué de forma clara, inivocable, los planes que tenía para él durante este tiempo. Mientras Moisés discutía y resistía la voluntad de Dios para su vida, Josué parece tener una determinación sólida durante un tiempo delicado. Era un líder. Podría ser, hermano mío, después de estar en comunión con Dios durante 40 años en el desierto y que todas sus dudas y preocupaciones se resolvieron. Es evidente que Josué no malgastó este tiempo, mientras otro estaba simplemente matando el tiempo. Josué surgió como un líder nacional. Después de 4 décadas
salió bien preparado para dirigir con valentía a su pueblo frente y numeroso y aparentemente insuperable desafío. Durante 40 años Josué fue testigo clave de la consecuencia de la desobediencia. Alguna persona hereda posiciones de líder, otras las gana, pero Josué, sin lugar a dudar, pertenece a este último grupo. Nada fue fácil para él. La esclavitud inicial de Josué no fue producto de su propio fracaso, sino de las decisiones que otro había hecho su ciclo antes. De la misma manera, los prolongados años de Josué en el desierto no era una pertenencia por su propio pecado, sino por los fracasos de otros. Un hombre común se hubiera amargado, pero Josué era muy inteligente para hacerlo. Él no siempre pudo elegir sus circunstancias, pero pudo elegir cómo responder delante de ella. Los líderes de Dios, los líderes sabios, resuena dejar que las crisis los destruya. Usa obstáculos a su favor. Los tiempos, hermano mío, de espera puede ser agonizante para un líder. Josué sacó la mayor provecho de su tiempo de transición, no perdeciendo los años quejándose de las oportunidades perdidas, pero él aprovechó de las oportunidades que Dios le concedió. Y lo más importante, nunca descuidó de su propio caminar con Dios debido a su felicidad. Mantuvo su esperanza. Josué enfrentó dificultades que en sus mayores nunca no había venido a nosotros. Sin embargo, permitía que Dios le interpretara esa circunstancia. Él le enfrentó la misma prueba que produjeron la separación de miles de otros, pero salían más fortalecidos. Tenemos, hermano mío, la oportunidad de hacer lo mismo. El éxito no depende de nuestra herencia, sino de nuestro Padre Celestial. No depende de la que otro haga, sino de lo que nosotros escojamos hacer. Una vida efectiva no se costumbre oportunidades doradas y golpes de suerte. No, el éxito se determina por cómo respondemos delante de las circunstancias de Dios, que nos permite experimentar, pero Dios puede usar su vida significativamente tal y como usó la de Josué. La pregunta es, ¿está preparado para dejarlo? Porque a alguna persona le dará posiciones de líder, a otra que las gana. Pero Dios te está preguntando en esta tarde si estás preparado para dejar lo que tiene que dejar y para poder seguir lo que Dios quiera usarte para tu vida y para su pueblo, en el nombre de Jesús. Había, hermanos míos, posiciones sin límite. Dios usó a Josué a pesar de su pasado. Dios usó a Josué a pesar de su juventud. Dios usó a Josué a pesar de los demás. Dios usó un tiempo de transición en la vida de Josué. Y la pregunta a considerar es esto: ¿interfiere su pasado para que Dios no le use de forma significativa para su propósito? ¿Qué es de su situación actual? ¿Cómo estás respondiendo delante de esta circunstancia? ¿Está en la actualidad en un tiempo transitorio? ¿Está haciendo buen uso de su tiempo? ¿Cómo será una mejor persona después de la transmisión que haya aprendido a observar los errores de los demás? Tenemos que aprender
a observar los errores de los demás. Esta persona específicamente cuya vida sobresale una advertencia gráfica para ustedes. ¿Qué advertencia muestra su vida? ¿Está actualmente esperando que el Señor haga algo en su vida? ¿Tienen paciencia? ¿Qué le está enseñando Dios en este proceso? Pero no te olvides que tenemos que aprovechar los momentos de fidelidad. Son aspiraciones, era ser un soldado. La aspiración de Josué era de ser un soldado. Sin embargo, hermanos míos, su trempana canecta estaba plagada de fracaso y de desengaño. En su primer lugar, asignación militar, inadvertidamente buscó a un grupo de soldados. Un grupo de soldados extranjeros, lo que desescató una guerra de 7 años. Y durante este conflicto, este ambicioso soldado recibió órdenes de establecer un campamento en territorio enemigo. Fue tan desastrosa la selección de su campamento que tuvo que rendirse casi inmediatamente junto a un regimiento de sus soldados. Después, hermano mío, vemos que después siervo como asesor del general, pero cuando siguió su consejo, el ejército sufrió una de las derrotas más humillantes y contundentes de la historia. Cuando se le asignó llevar refuerzo a un compañero oficial, se le confundió con el enemigo y comenzaron a disparar a su soldado, y antes de lo que le dijera algo, se dio cuenta de su error. 40 de sus hombres habían muerto o herido. Su temprana carrera militar dejó tanto de que desear que él mismo declaró: desde que me enrollé en el ejército no ha sido más que un perdedor. Con un comienzo tan poco promisorio, es comprensible como George Washington vacilara a aceptar el comando de todas las fuerzas americanas durante la Revolución Americana. En su discurso de aceptación afirmó: en este día declaro con la mayor sinceridad delante de cada caballero presente, resiento que no creo que mi persona se equipare con el título del comandante con el cual me honra. Esto declaró George Washington. Pero hay, hermanos míos, posibilidades de brindar la fidelidad. Los padres fundamento de la República Americana reconocía que aquel Washington se sentía inadecuado para la tarea y todavía no se destacaba como un general exitoso. Había cumplido cada una de su asignación con fidelidad y diligencia. George Washington había trabajado febremente por su patria durante muchos años. Había sufrido mucho contratiempo y derrota.
En numerosas ocasiones confrontó el fuego del enemigo durante la derrota desastrosa que sufrió en las manos del general Blackout. 4 balas le atravesaban la chaqueta. Cualquiera que conociera a George Washington quedaba impresionado de su capacidad de resistencia. Se comportaba como un soldado veterano que siempre cumplía su deber. Cuando llegó el momento de que su pueblo escogía el comandante de uno de los ejércitos más grandes de la historia, pareció prudente que él pensaría en él. Pero algunos líderes aspirantes constantemente buscan la gran oportunidad de su vida, distribuye sus hojas de currículum solicitando puesto de trabajo importante y prestigioso. Se usa una táctica política para ganar amigos de forma alianza. Tristemente, aquello que se preocupaba servir a Dios inmediatamente sigue el mismo patrón. Hacerlo llegar la lección más básica del líder espiritual: si eres fiel en lo poco, Dios te dará más. La fidelidad fue la clave de su éxito de Josué. Y lo más importante, Dios fue la clave del éxito de Josué. Dios se relacionaba con las personas en base de un pacto de promesa. Dios dijo que respondiera a la obediencia de una manera y a la desobediencia de otra. Cuando la gente confía en Él, viene la recompensa, y a veces de forma milagrosa, pero cuando la gente resuena, cree en Él, pierde todo lo que Dios tenía para ellos y tiene que enfrentarse a la disciplina. Solo Dios sabe lo que puede haber sucedido en la vida de los compañeros de Josué si hubiera obedecido a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que sabe que hacía revelada en su vida, pero Josué era diferente. Como era fiel, experimentaba las bendiciones y el poder de Dios en todo lo que hacía. Paso a paso, la obediencia de Josué le llevó al puesto de ser líder de mayor reverencia de la nación. Josué no pidió ser ayudante de Moisés, Dios lo escogió. Cuando Moisés consultó con Dios sobre qué debería dirigir el pueblo, Dios nombró a Josué. Entonces, hermanos míos, Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová Dios a los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que les saque de la entrudezca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón de cual había espíritu, hay espíritu, y pondrá tu mano sobre él, y pondrá delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación le dará el cargo en presencia de ellos, y podrá, hermano mío, dice la palabra, y podrá su indignidad sobre él, porque toda la congregación de los hijos de Israel le obedecerá, le va a obedecer a Josué, y se ponga delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová, por dicho de él saldrá, y por el dicho de él entrará, y él de todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Dios lo asignó, las asignciones venían de Dios. Josué nunca se propuso a subir la escalera del éxito, ni tampoco emprendió la carrera de líder. No pensó tampoco
en lo talentoso que era, el decidido por la carrera militar, servía a Moisés porque era la asignación de Dios. Servía a Dios solamente para él. La iniciativa vino de Dios. Su éxito no fue producto de su duro trabajo. Dios se lo dio. Esta verdad, hermano, sostenía Josué durante los días más terribles, los más terribles productos de la dificultad extrema de dirigir al pueblo de Dios. Benjamin Franklin dijo: Dios ayuda a lo que se ayuda a sí mismo. Este slogan sirve como demandar para mucha gente porque suena bíblico y contiene algo, verdaderamente contiene algo. La historia de la vida de Josué demuestra un enfoque diferente hacia la vida y se ha hecho de Benjamin Franklin, que nunca se conformaba cuando las oportunidades se le presentan. Con muchos otros nunca perdió la oportunidad de avanzar en su carrera. Con mucho ancinco procuraba lo que quería. Hoy en día la gente de nuestra generación practica y promueve la misma actitud. Estudias, planifica cómo mejorar su puesto y se lo llama y lo denomina como buenos trabajadores, cuidadosos. Monitorea su salario y beneficio para ilusionarse y recibir el máximo retorno por su esfuerzo, y si le percibe como bueno administrador del dinero, entonces se le consigue puesto importante y por su propio esfuerzo. Es posible que se sienta orgulloso por su propio logro, pero nunca sabrá la influencia o la satisfacción que se deriva de saber que Dios no ha nombrado a ese puesto. Pero la vida de Josué ciertamente se podía catalogar como una historia exitosa, pero su éxito no fue producido de su duro trabajo. Dios se lo dio. Lo mismo sucede con José, Daniel, David. Tuvieron mucho éxito, incluso sin el establecimiento del mundo y la estabilidad del mundo, pero no les detuvo según el mundo. Benjamin Franklin pudo haber sido más certero si hubiera dicho: Dios ayuda a los que obedecen a su voluntad. El llamamiento a la acción aún está allí, pero los esfuerzos se inician de lograr a través de Dios más que su propia tragedia. Una de las características de Josué era ser un hombre de acción. No estaba ansioso esperando que Dios actuara. Sin embargo, la clave de su éxito desde Josué era la voluntad de Dios. Él trazó la agenda de la vida de Josué y se mantuvo extremadamente ocupado en ser obediente hacia Dios en el nombre de Jesús. Y voy a concluir con esto, hermanico, para la primera parte. La voluntad de Dios, Él trazó la agenda en la vida de Josué. Y se mantuvo extremadamente ocupado en la obediencia. Su fidelidad absoluta fue evidente mucho antes que sucediera a Moisés. Es la nota bíblica de hoy, hermanos míos. La próxima nota será Josué fiel desde el principio. Hasta aquí, hermanos míos, mi nota bíblica que Dios ha puesto en mi corazón, con la gloria de Dios. Que Dios os bendiga, que la paz de Dios tiene vuestra vida, vuestro corazón. Y como he dicho, tenemos, hermanos míos,
dejar que Dios nos ponga donde quiera. Pero nosotros tenemos que mantenernos como Josué en la obediencia de su palabra. No busquemos un puesto que el Dios no nos ha dado. Nosotros tenemos que seguir manteniéndonos en la obediencia como Josué. Como he dicho antes, si Dios te pone en lo poco y en lo poco le fíe, Dios te pondrá en lo grande en el nombre de Jesús. Pero no te olvides, sigue obedeciendo, pase lo que pase, con mucha dificultad que pueda haber en nuestra vida, sigue obedeciendo como Josué y mantenernos en la obediencia en el nombre de Jesús. Hasta aquí, hermano, nota bíblica. Esa es la nota que quiera marcarnos. Seguimos siendo obedientes a los mandamientos de Dios. Sin embargo, que Dios os bendiga a todos, la bendición de Dios para toda vuestra casa. Os digo al próximo programa, nota bíblica, que la paz de Dios esté con vosotros. En el nombre de Jesús, al próximo programa, Shalom.